Vamos a dar inicio para ello por parte de Formación Permanente de la UTPL. Les damos la bienvenida al primer encuentro sincrónico en este 3 de mayo. El tema de esta noche es la comunicación como herramienta terapéutica para pacientes y familia. Para ello contamos con la presencia del doctor Álvaro Díaz Díaz, médico internista, entrenamientos en cuidados paliativos de la Universidad Sanitas, Universidad Católica de Chile y estancia formativa en la Universidad de Narra, España. Hace parte del equipo de cuidados paliativos de la Fundación Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, Colombia. Estimado Álvaro, le doy la bienvenida. Le cedo la palabra, podemos dar inicio. Buenas noches. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Y si se escucha. La vemos perfecto y la escuchamos perfecto, estimado Álvaro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Buenas noches para todos. Espero que este tiempo en lo que van desarrollando del curso, de esta formación, esté siendo no solo de su agrado, sino también muy pertinente pues, en su entrenamiento, en su formación en cuidados paliativos. Queríamos tener este espacio el día de hoy para hablar de un aspecto que es transversal, pues acompaña toda la, todo lo que tiene que ver con el enfoque de la atención paliativa, eh, como lo es la comunicación. Entonces, queremos que hoy podamos profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con la comunicación como una herramienta terapéutica. Eh, cuando, cuando nos acercamos pues a las profesiones de la salud, siempre se nos hace mucho énfasis en la relación con los pacientes, en las relaciones terapéuticas. Se puede hablar no solo en el pregrado, en los posgrados sobre la comunicación, y hay muchas aproximaciones teóricas. Sin embargo, vemos que esto en la práctica suele ser exigente, ser una exigencia, pues trasladar todas estas teorías, todas estas enseñanzas de la comunicación. Pues lo que pretendemos con este espacio es que podamos recordar algunos conceptos que son claves, volverlos a traer de vuelta a nuestra memoria y también hacerlo de una manera como muy práctica en el escenario de los pacientes con necesidades paliativas. Espero que sea muy útil para todos ustedes. Cuando hablamos de comunicación, pues estamos hablando de un aspecto que cobra una importancia muy grande en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Como personas somos seres relacionales, estamos en constantes relaciones interpersonales en nuestra familia, con nuestros amigos, las relaciones de trabajo, ¿sí? Siempre estamos en búsqueda de relaciones y esas relaciones están marcadas por la comunicación. Comunicación que es un intercambio, es de ida y de vuelta. Si estamos hablando de un vínculo entre dos, entre tres, entre cuatro, pues eso tiene que ser compartido y no es solo lo que sale de uno de ellos hacia los demás, sino también de cómo eso viene de vuelta, ¿no? Entonces, aplicado en medicina, aplicado en las profesiones de la salud, podemos ver que la comunicación es de gran ayuda. Una buena comunicación favorece una buena interrelación con nuestros pacientes, que son como los enfermos que atendemos, que son como la razón de ser, el centro. También en un enfoque como son los cuidados paliativos, un enfoque pues más amplio, también involucra a los cuidadores, la familia, incluso también nos va a ayudar como herramienta para relacionarnos y trabajo en equipo. Ustedes van a ver que lo importante que se hace que el cuidado paliativo o este enfoque paliativo sea un equipo. Y pues sí, como herramienta terapéutica de cuidados paliativos, pues cumple el objetivo puede aliviar el sufrimiento, ¿no? Que es uno de los objetivos principales de los cuidados paliativos.
Entonces, cuando entendemos a la comunicación como una medida terapéutica, como una herramienta terapéutica, pues pensemos en cualquier tratamiento o en cualquier herramienta terapéutica. eh, y siempre que pensamos en eso, pues hay unas indicaciones cuando uno, por ejemplo, va a prescribir un tratamiento o indica un procedimiento, indica como una medida que puede ser terapéutica, pues uno siempre dice, bueno, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? Hay unas indicaciones para que, en este caso, la comunicación o las herramientas o los énfasis que vamos a hacer en diferentes tipos de comunicación, pues puedan darse. Por otro lado, la dosificación. Entonces, puede que muchas veces tengamos como la prisa por llenar de información o porque las personas comprendan lo que queremos transmitir, pero pues también vamos a ver que en cuidado paliativo algo que es muy valioso es el tiempo, ¿no? El tiempo que acompañamos. Y hay procesos que requieren tiempo, procesos comunicacionales que requieren como esa dosificación. Así como uno prescribe un tratamiento por una semana, 2 semanas, un mes de manera permanente, pues la comunicación se va haciendo también de manera dosificada para que esto pueda ser parte de nuestro acompañamiento. Hay que tener unas precauciones, pues, porque si nosotros no comunicamos lo que debemos comunicar o comunicamos mal, esto puede hacer mucho daño o puede ser contraproducente, puede tener efectos adversos y el peor efecto adverso que puede vivir una persona en un contexto de necesidades paliativas es que se le empeore el sufrimiento, ¿no? Con mucha frecuencia, eh, los pacientes que yo acompaño pueden narrar cómo han tenido experiencias de comunicación que han sido de mucho sufrimiento. No solo por las cosas que se les dijeron, sino también la manera como se les dijo, ¿no? Es muy frecuente que te hagan referencia a tal médico me dijo que yo ya no tengo nada que esperar, que no hay nada por hacer por mí, que yo ya de pronto me debo ir para mi casa para que se muera, o para que me muera, para que se muera mi familiar, o cuando me dijeron que tenía un cáncer, que tenía tal enfermedad, pues me lo dijeron de una manera poco cercana, poco amable. eh, entonces, claro, o sea, como que impacta tanto este tipo de información, este tipo de comunicación, que los pacientes lo recuerdan, o lo recuerdan con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros podamos hacer en comunicación puede aliviar y puede también revertir un poco toda esta carga de sufrimiento que también los pacientes y sus familias pueden tener. Hay algunos escenarios, no solo puede ser la medicina paliativa, sino en general, en los cuales la comunicación puede ayudarnos a, pues como herramienta, fortalecer unas estrategias comunicacionales nos pueden ayudar. Uno de los escenarios más comunes y que lo atendemos con frecuencia en cuidados paliativos es lo que tiene que ver con la informaciones difíciles, pues que popularmente llaman malas noticias. A mí no me gusta llamarlo malas noticias, pues porque de entrada pues uno se prejuicia porque, claro, pues el contenido es malo, pero pues cuando uno piensa que como la connotación muy mala, pues uno se prejuicia, ¿no? Incluso hay médicos o hay profesionales que tienen tal prejuicio de que esa información es tan mala que no la dicen. Entonces se cae en lo que vamos a ver que es el cerco del silencio, ¿no? En alguna literatura lo entienden como la conspiración del silencio, que es cuando por pensar que lo que yo voy a decir o el contenido de la información es muy malo, no lo digo porque yo no quiero hacer sufrir o porque la familia piensa que eso es muy malo, entonces puede generar más sufrimiento. Tiene que ver con la información sobre diagnósticos complejos, diagnósticos, pues como que no necesariamente porque el estado de enfermedad sea muy grave, sino porque son enfermedades que
que ya de por sí tienen una connotación muy negativa. La más común pues es el cáncer, los diagnósticos oncológicos. Eh, yo, yo, yo veo con frecuencia pues que hay personas que no están pues en una etapa muy avanzada ni paliativa y que pues que cuando reciben el diagnóstico de cáncer se trasladan inmediatamente a verse en el peor escenario, piensan en la muerte, piensan con tristeza y pues esa no es toda la historia del cáncer, ¿no? Pero es la información diagnóstica o la información que tiene que ver con el pronóstico, o sea, es decir, de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? De la gravedad de mi diagnóstico, de la situación que estoy viviendo. Un escenario también muy importante es todo el trabajo que implica las voluntades anticipadas, lo que se llama la planificación avanzada del cuidado. No es solo que el paciente diga si lo reaniman, lo intuban, lo dializan, no es solo eso, sino es decir, bueno, en esta comprensión como participativa de los pacientes de lo que están viviendo es que puedan expresar también cómo quieren ser tratados, cómo quieren ser cuidados. Pues algunas de estos deseos tendrá que ver con estas prácticas intensivas, invasivas. Sin embargo, no es lo único. Muchos van a expresar la manera como quisieran su tratamiento, su cuidado, qué les parece importante, ¿no? Pero eso solo se logra con una buena comunicación. También nos ayudará mucho para establecer en conjunto con los otros equipos tratantes, otros médicos, cuando estamos trabajando como equipo en conjunto, establecer unas metas de cuidado, incluso con los pacientes, con la familia. Es decir, bueno, venga, vamos a planificar, vamos pues, a visualizar hacia adelante qué puede ir pasando, no porque vaya a pasar así, pero pues son probabilidades, entonces vamos preparándonos. Con frecuencia yo le digo a los padres de las familias, vamos a hablar, si hay que hablarlo es porque está pasando ya. Sin embargo, es importante anticiparnos, pues como para trabajar de aquí para adelante, que cómo vamos a toda la familia, los cuidadores, es muy importante, ¿no? Es muy importante tener un diálogo muy fluido con los pacientes, también con su familia. No solo con la familia y no con los pacientes, pues porque a veces uno traslada toda la información de la comunicación con la familia y margina a los pacientes y es lo que es el cerco del silencio, que lo vamos también a ver. Entonces vamos a profundizar en algunos de estos escenarios y como que vamos a resaltar algunos, vamos a hacer énfasis en algunos aspectos comunicacionales eh, para que podamos entender cómo una buena comunicación nos puede ayudar. Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con el trabajo en la conciencia diagnóstica y pronóstica, cuando tenemos que hablar de esos temas que son tan difíciles, de enfermedades graves, de enfermedades progresivas, cada vez con más dificultades para responder en el tratamiento. Podemos hablar de que un tratamiento ya no sirve o hablar de posibilidad de morir o o de escenarios que son negativos en el pronóstico, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que cuando las personas comprenden de manera realista lo que están viviendo, pues eso les va a ayudar a tomar mejor las decisiones. Comprender realistamente no quiere decir pues únicamente como que todo es negativo, o sea, pues hay mucho temor a hablar de estos temas, pues porque uno piensa que si las personas entienden lo que les está pasando y que puede ser muy grave, irreversible, progresivo, pues eso los va a hacer sufrir más, entonces eso no lo queremos. Sin embargo, si todos tuviéramos pues la oportunidad pues como de ver o de visualizar qué puede pasar de aquí para adelante, pues eso es importante porque me va a ayudar pues a prepararme, a ver qué decisiones tomamos. Y es un tratamiento, un acompañamiento que es participativo, no es pues como todo lo que definieron los médicos o todo lo que se les ocurrió, pues porque el que va a recibir esos tratamientos, el que va por decir así, a vivir, a experimentar e incluso a sufrir esos
esos tratamientos, pues es el paciente y la familia. Entonces, pues es bueno participarles. Pues uno no puede decir, usted quiere que le hagamos este tratamiento. Pues no solo, o sea, pues todas las personas de pronto van a decir, ah, pues yo sí quiero. O sea, si el médico de pronto me lo está recomendando es porque puede ser bueno. Pero uno puede decir, bueno, existe esta posibilidad de tratamiento. Puede pasar esto, se busca este objetivo, este bienestar, hay estos riesgos, esto realmente te va a curar o realmente no te va a curar, pero te va a ayudar en esto, se gana esto, se pierde esto. Entonces, como involucrar también para decir, bueno, tú quisieras esto, porque pues a veces es como, tienes este diagnóstico, hay que hacer esto, entonces es así, y nadie preguntó, entonces, ah, bueno, pues el médico lo dijo, pero pues claro, o sea, si los pacientes, la familia no dimensionan lo que va a pasar, tienen siempre esperanza de que los tratamientos que le están ofreciendo les van a servir. No van a cuestionar de por qué lo van a llevar a la UCI, por qué lo van a intubar, de por qué lo van a analizar, de pronto no. Pues si ellos no saben, pues el médico dijo que había que hacer eso, pues no lo hacemos. Entonces, bueno, es importante promover el diálogo, la participación y hablar de manera temprana. Pues de qué me sirve hablar ya cuando estoy al final de la vida, pues después de que recorrí un montón de sufrimiento, de que me hicieron, de que no me hicieron, de que sufrí un montón de tratamientos que quizás no me ayudaron tanto. Entonces, por eso es que se promueve que el cuidado paliativo sea temprano. Ya se va madurando en una comprensión del cuidado paliativo como aquella atención de los que están al final de la vida. No solo. Es muy importante reconocer estadios tempranos como para tener esas conversaciones tempranas. Entonces, uno dice, bueno, cuando es temprano, o sea, cuando hablar, cuando antes de que la persona pueda entrar al final de vida. Pues no es fácil entender cuánto tiempo le falta a una persona, pero uno va viendo que las enfermedades que vemos en cuidado paliativo, que son progresivas, que uno les va viendo la trayectoria, pues identificar momentos gatillo. O sea, como que uno ve signos que uno dice, ya es momento de empezar a trabajar en estas conversaciones, en estos diálogos. Por ejemplo, en enfermedades oncológicas que empiecen a progresar, a mostrar metástasis, a tener complicaciones graves, con hospitalizaciones, con crisis que sean muy severas, o enfermedades de órgano, por ejemplo, falla cardíaca, cirrosis, EPOC, falla renal, que menos, pues que en un lapso pues, de un semestre ya tenga 2 hospitalizaciones graves, incluso con necesidad de tratamientos intensivos, que vaya un cambio en la funcionalidad progresiva y que uno diga, en vez de mejorar, de estabilizar, cada día está más enfermo. Que uno vea que a pesar de los tratamientos que se le ajustan, que se promueven nuevos tratamientos, no se ven respuestas, mejoría. Entonces eso te va hablando de que la trayectoria es de una enfermedad progresiva y es bueno ir anticipando. Entonces, justo hace un poco me comentaba una persona, ¿tú qué piensas de que mi papá tiene un EPOC y en pocos meses ya estaba 2 veces hospitalizado, tuvo una infección severa, además tiene falla cardíaca, se siente muy ahogado, además tiene una comorbilidad de malignidad, no está en final de vida, pero tú qué crees como desde el enfoque paliativo? Digo, bueno, pues más allá de que cuánto tiempo le falta, quizá es momento para empezar a trabajar, a ver esta persona que tanto comprende de su situación, qué le gustaría de aquí para adelante, cómo es bueno que ella se prepare, qué cosas necesita. Entonces es bueno conversar, pues porque si la enfermedad va a seguir su camino y nadie habló, nadie le explicó, nadie le anticipó, no solo desde los aspectos médicos, físicos, sino también emocionales, familiares, espirituales, existenciales, pues la persona va a sufrir más. Es muy frecuente que los seres humanos, pues no en general, no solo en momentos de enfermedad, pero si nos ponemos a pensar en nuestra vida, pues todos tenemos momentos difíciles de sufrimiento y hay un mecanismo que tenemos los seres humanos de afrontar estas realidades y es como que nos movemos entre la comprensión de esa realidad y puede haber un movimiento pendular, o sea, como que oscilamos entre la realidad y como que
habrá días o habrá momentos en que pensamos como, no, pues la situación quizás no es tan grave o de pronto puedo mejorar. Entonces, eso es muy común en el ser humano porque no queremos todos los días pensar que tengo este problema económico, que me van a echar del trabajo, que mi familiar, pues, no sé, que estoy en una ruptura. O sea, no quiero pensar todos los días eso, pues quiero mirar otras cosas que me saquen de esta realidad como para no estar en sufrimiento. Y eso es lo que vemos muchas veces en los pacientes, en las familias, como esa experiencia de tocar la realidad, o sea, que en algún momento comprendieron su diagnóstico, su pronóstico, pero uno los ve a los días, a las semanas, y están diciendo, ah, yo creo que me va a mejorar, yo creo que voy a salir adelante. Entonces, ¿qué me pasa mucho? Es como, no, te llamamos de cuidado paliativo porque esta persona está en negación, no entiende nada de lo que le está pasando. Y uno va y ve y conversa, y uno dice, sí entiende, pero en el fondo de su corazón esperan que no sea tan así. Y no es pues que están pues locos, deprimidos, no, es una experiencia humana y uno va acompañando. Por eso en cuidado paliativo necesitamos tiempo para ir trabajando esa experiencia de afrontamiento, que es natural. Hoy tenía una discusión con un intensivista, pues una discusión, no una pelea, sino pues como un diálogo, y teníamos un paciente con un trauma pues un trauma craneoencefálico severo, muy joven, un muchacho de 20 años sano, tuvo pues un accidente de tránsito y eso fue hace menos de una semana y el muchacho está falleciendo pues por esa situación. Entonces hablábamos sobre cómo estaba la mamá y la mamá estaba impactada, pues estaba impactada, de hecho muy triste. Entonces la mamá tenía como preocupación porque su hijo pues tenía como, es que lo veo, no sé, como respirando raro, lo veo como pues que no tolera la alimentación, está con vómito. Entonces el intensista decía, pero es que esta mamá parece que no entiende que él se va a morir y que todo esto es como que está muy grave. Y yo le decía, sí, sí entiende, pero pues es natural, si tú hace una semana tenías a tu hijo sano, pues si ahorita en esta situación, pues ella no tiene que estar diciendo sí, se va a morir y yo entiendo todo esto, sino que espera que algunas cosas puedan mejorar, que pueda estar mejor, que le pueda dar algunas estrategias de comunicación para afrontar estas informaciones difíciles. Pues se hacen como diferentes estrategias como de, bueno, ¿cómo comunico yo sobre lo que está pasando en salud? ¿No? Entonces hay una estrategia que es como muy simple, que es como hacer una pregunta, como para indagar a ver las personas que saben, que entienden de lo que está pasando, pues para tentar el terreno. Ahí como médico, yo, pues, o profesional de la salud, yo poder dar una información y ahí preguntar sobre lo que se entendió. Entonces, esto generalmente ayuda a ver, pues a ver el médico, pues, qué sabe el paciente o la familia sobre lo que está pasando, con eso dar una información adecuada y pues al uno preguntar, quizá los pacientes puedan hablar más, o sea, como que uno explora para poder dar como la información puntual y se centra pues en el paciente. Entonces hasta ahí parece como que es algo bueno, ¿no? O sea, como que puede servir. Uno puede poner un ejemplo y es como, bueno, preguntar qué ha escuchado de los otros médicos sobre lo que le está sucediendo, o sea, usted qué ha entendido de lo que le han dicho. Entonces, ahí pues la persona va a decir, pues no, a mí no me han dicho nada o yo los he escuchado, pero entonces como que te tantea pues como el contexto del panorama. Entonces, uno puede decir, bueno, don Pedro, tengo pues algo pues que contarle, no son buenas noticias, su enfermedad ha empeorado, su cáncer o pues falla cardíaca está muy grave, está pasando esto. Entonces, y ahí uno dice, bueno, usted entendió, que entendió de lo que le dije. Entonces ahí es como muy metódico y es como le di una información y a ver si me la entendió. Entonces estamos en un plano muy racional. De hecho, lo que me pasaba, la historia que les contaba de hoy con el intensivista, él se aproximaba
de manera muy racional, como él dice, no, pues que está pasando esto, si tiene este daño cerebral, lo natural es que va a morir. Pero él no lograba dimensionar la experiencia emocional o no lograba como sintonizar, entonces no había como un buen vínculo pues entre ellos dos. Entonces puede ayudar a explorar qué sabe y yo doy la información que es. A veces uno dice, este paciente parece que no ha entendido, que no ha comprendido la situación que está viviendo. Y uno le pregunta al médico, al oncólogo, al internista, al que sea, pues que lo esté acompañando, al cardiólogo, ¿tú has hablado con este paciente o la familia? Sí, yo les dije todo. Entonces, aquí vemos que esto se puede quedar corto porque es que comunicar no es solo informar. Uno tiene que verificar, a ver eso, pues como un poco como que representó no solo intelectualmente y racionalmente, sino también en como experiencia de vida, es decir, bueno, esta persona cómo dimensionó lo que está viviendo. Entonces, se queda corta porque decirle a alguien que tiene cáncer y que no tiene cura, pues no es solo como darle el dato del clima o de lo que está pasando en las noticias y que no genere un impacto emocional. O sea, si a ti te dicen, tenés una enfermedad muy grave que no tiene tratamiento, pues lo más natural, lo más esperable es que haya una respuesta emocional. Y eso es lo que se queda corto esta estrategia. Entonces, lo que uno le puede agregar a esta estrategia es pregunte, explore, diga, pero quédese ahí para poder responder a esa emoción, porque eso es lo que va a ser clave. O sea, lo clave no es si yo informé bien y si me entendió racionalmente, porque generalmente cuando, por decir así, el cerebro emocional se prende, lo intelectual pasa a un segundo plano. Entonces, las personas quedan en shock cuando les hablan de esto, que ya todo lo que uno diga después no entiende. No sé si a ustedes como experiencia personal les ha pasado que cuando uno está emocionalmente como muy cargado, muy fuerte, con rabia, triste o hasta eufórico, alegría, pues como que no entiende razones, pues, o sea, no es momento como de razonar ni de. Por eso, pues, cuando hay muchas emociones, pues es mejor no llegar, pues, en una conversación o una discusión, pues no llega nadie a acuerdos porque ahí no se está trabajando desde la razón, sino desde la emoción que es como muy del momento, ¿no? Entonces, aquí es lo que surge como muchas estrategias que uno encuentra pues en la literatura que le ayudan a, pues que se llaman así como protocolos para hablar de información difícil, ¿no? Entonces, presentación, denme un minuto, por favor, y disculpa. Pues ciertamente son como esquemas, como esquemas, protocolos, pues que obviamente no es como seguir un libreto, pues hay que adaptarlos a la realidad, a la persona, al contexto. Pero bueno, nos dan una idea. Lo amarillo, pues como en todos, pero como nos vamos a centrar en el EPICE, el amarillo es como lo previo a yo, pues a que yo pueda hablar, a decir la información, ¿sí? Entonces es todo lo previo. Entonces yo tengo que pensar en el entorno, en el paciente que sabe y tengo que trabajar en la invitación, pues como a que
a percibir si el paciente quiere saber, porque hay pacientes que te dicen yo no quiero hablar en ese momento, no quiero hablar. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno. Comunicar, lo verde es pues como todas las pautas para poder expresar la información, y lo azul tiene que ver con lo que viene después. O sea, cuando uno entrega la información, pues hay que trabajar en las emociones, ser empático, planificar pues como con esta información que vamos a hacer. Esta es como la analogía, pues spikes en inglés, bueno, pues epice, ¿sí? Como todo esto que estamos viendo. Entonces vamos a ver uno por uno. Tenemos que preparar el entorno. Yo no puedo hablar de lo que no sé. A veces uno da información sin saber todo el contexto clínico, todos los datos clínicos, entonces hay que revisar bien la historia clínica, qué es lo que ha pasado, los antecedentes, revisar bien los exámenes, todo lo que voy a... Hay que organizar un espacio adecuado para darle información. Esto no se... O sea, pues como que uno tiene que anticipar y decir, bueno, vamos a tratar de hablar de esto, pues vamos a buscar un espacio apropiado, en la medida de lo posible, pues como más íntimo, con el paciente, con las personas que él quiera que participe, porque a veces uno puede hablar y no sabe quiénes están ahí. Poder planificar, si uno dice, bueno, a ver, ¿de qué temas vamos a hablar de esto, voy a planificar la información, tener en cuenta el tiempo, yo no puedo estar apurado, decir, tengo 5 minutos y vamos a sacar esto, pues uno tener un tiempo distendido pues para poder conversar, poner el silencio del celular, las distracciones, como que toda mi atención, o sea, como que vamos a hablar de temas importantes, entonces que la persona que habla, al paciente, la familia, pues de verdad se sientan que son importantes, que son acogidos, ¿no? Prepararme personalmente. Hay días que yo no estoy bien, pues, o sea, que estoy en un mal día, que estoy de mal humor, que estoy distraído, pues, o sea, como decir, bueno, yo cómo estoy emocionalmente, si es bueno que esté solo o me voy acompañado. Por eso a veces es bueno este trabajo en equipo, si voy con la psicóloga que trabajo, pues en algunos casos en el trabajo en el equipo en el hospital, pues podemos ir con la enfermera, con la psicóloga, con otro colega. A veces estamos con los estudiantes, pues con los internos, los residentes. Entonces, bueno, pues uno no se siente solo en este escenario. Antes de hablar, pues es bueno preguntar. O sea, como hablábamos en el anterior, es preguntar para tratar de planear un poco, pues como de tantear el terreno, el contexto. Entonces, ¿qué tanto sabe el paciente? ¿Qué han entendido de eso? Pues que saben. Entonces, sí, a mí me dijeron que tengo cáncer. Bueno, para ti eso qué es, o a mí me han dicho que tengo una insuficiencia renal. ¿Qué entiendes tú de eso? ¿Quieres que vamos a hablar un poco como de los estudios que te han hecho, como de lo que te está pasando, qué quieres saber o qué tanto quieres saber? Entonces, hay veces que te dan como unas pautas para saber hasta qué punto puedes llegar. Algo que sirve, pues es como un ejemplo, es decir, pues, hay como dos tipos de personas. Hay personas que les gusta como saber solo como algo en general, o hay personas que les gusta saber como algo todo muy específico. ¿Usted qué tipo de personas es? Saber que también antes de hablar, pues es importante ver el paciente cómo está. Muchas veces es difícil porque el paciente está incómodo, con dolor, está triste, angustiado, entonces pues como que no está pasando un buen momento, entonces uno tiene que percibir si es un buen momento para conversar. Y por eso uno viene en ese momento que hablemos de esto, claro, como anticipar de lo que se va a hablar, ¿no? Pues como empezar a hablar sin que el paciente esté como dispuesto. Cuando yo voy a entregar la información, o sea, ya hicimos el contexto, el entorno, la percepción, la invitación, vamos a entregar la información. Entonces, bueno, es importante hablar de una manera clara y veraz, pues, o sea, como no tratar, pues, como de esconder algo como pues, como detalles que uno diga que vale la pena como guiar, de manera pausada, en lenguaje sencillo, seguir el ritmo del paciente, la familia, ir evaluando pues como si se va entendiendo. O sea, esto no tiene que ser como que yo le dé toda la información, sino como ir pues como verificando que esa información se vaya entendiendo. Y pues por suavizar las cosas o por no puedo ser como falto a la verdad, no se trata de ser como hostil o
como sea, en las palabras que sea, sino decir, pues, de una manera humanizada, clara, pausada, pero también por suavizar, no usar diminutivos o como disminuir la seriedad de lo que tienes. O sea, es que tú tienes como una manchita o como una bolita o como, como una cosita que te salió en el examen. Entonces, claro, pues eso no te dice nada, ¿no? O sea, pues, tampoco es decir la información si no lo sabes. Es decir, bueno, tú tienes cáncer porque viste algo en el examen. Bueno, tienes toda la veracidad de que tienes esa enfermedad. Pues, entrega esa información si la persona te dio permiso. Entonces, en este momento llegan las emociones. La persona se puede quedar en silencio, como en shock, como triste, llora, angustiado, con rabia, te dice como así, o no entiendo. Entonces, vamos a responder a las emociones. ¿Por qué es importante responder a las emociones? Pues porque esto muestra empatía, aumenta la confianza, la satisfacción. Pues obviamente si uno es un profesional empático pues que no es como que di la información y salí corriendo y espere que yo ya llamo a la psicóloga porque usted se puso a llorar. Es decir, bueno, venga, este médico, esta enfermera, este profesional de la salud que estuvo aquí, me acompaña, eso va a garantizar que yo tenga mayor adherencia, va a estar menos ansioso, también ayuda a que la persona comprenda mejor. Y lo que les decía, pues cuando el cerebro emocional se enciende, pues lo cognitivo se apaga, entonces yo no tengo que seguir llenando de información. Ahí quizás es bueno hacer silencio, darle pausa, espacio, que expresen las emociones. Y cuando uno responde, pues las personas como que recuerdan ese momento y retienen más lo que uno les dijo, ¿no? Si fue una experiencia negativa y emocional y como que no se sintieron comprendido, pues van a rechazar esos. Algunas frases que pueden ayudar como en este acompañamiento emocional es, no me puedo imaginar lo difícil que es para usted, lo que está viviendo, hay algo que te esté preocupando, te veo preocupado, te veo como que te preocupa. Pues yo veo que algunas personas que pasan por una situación similar se sienten así, usted así se siente, o usted cómo le pasa. Ojalá pudiera decirle cosas diferentes o darle mejores noticias. Y también es válido, pues uno también puede manifestar lo que uno siente, es decir, bueno, lamento mucho, me entristece lo que te está pasando, vamos, pues como también ayudarte, acompañar. Dentro de todos estos protocolos que se trabajan en comunicación, como les dije, no es como un libreto para el cual se pueden ayudar. Para responder a las emociones hay un protocolo que se llama NURS, enfermera, que es nombrar la emoción. Entonces, decir, te veo preocupado por esto que hablamos, es así, o te veo triste, te veo con rabia, que te dio rabia. Entonces, eso te sintoniza, porque es como tú te estás dando cuenta y estás respondiendo a la emoción que esa persona tiene. Comprensión, como entendimiento, es decir, no entiendo, quizás no entiendo todo lo que estás pasando, pues o sea, como que no me alcanzo a imaginar lo difícil que esto puede ser, lo triste, lo angustiante. Mostrar respeto, entonces es como mostrarle el valor que tiene esa persona, ¿no? O sea, como expresarle también como el valor, el respeto, el soporte o el apoyo es, mira lo que estás viviendo, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar. Y explorar es como, bueno, si uno ve que la persona quedó callada, es decir, bueno, eh, pues como que estás viviendo, hay algo que te preocupe, quieres expresar algo, o sea, como tratar pues como de preguntar y explorar. Todo eso te conecta con lo que está viviendo la persona y eso te ayuda a ser más empático. Posteriormente a eso, pues vendrán los momentos de tomar decisiones. Pues ciertamente todo esto lo decimos, no es necesariamente en un momento, pero pues uno va trabajando en que la persona vaya comprendiendo esta realidad para poder tomar las decisiones de acuerdo a las mejores opciones de tratamiento, pero que sean acordes a los objetivos y los valores del paciente. Y pues es importante que uno no solo, pues como les decía, o sea, como que uno pueda participar al paciente pues en las decisiones. Entonces, decir, mira, en situaciones como esta pueden existir estos tratamientos o estas opciones, estos pasos a seguir. ¿Cómo ves? Pues, o sea, ¿cómo ves esto? O sea, yo recomendaría este plan.
¿Usted qué piensa? Pero también recomendar cosas que beneficien a los pacientes, ¿no? O sea, hoy con otro médico en cuidado intensivo, pues le está muy preocupado, pues porque no era como capaz de que con la familia como que trabajara las voluntades anticipadas. Entonces la familiar le digo, yo no te voy a firmar nada porque no me siento capaz. Entonces yo le decía, doctor, pues tranquilo, no me preocupe, pues porque más allá de que usted esté preocupado por un papel, de que si le firmaron, de que si lo intuban, de que no, es decir, usted como médico, ¿cómo ve la situación? Porque usted es el médico y no es pues que solo su opinión, pero si de pronto tú ves que la situación está tan grave, pues tú sabes que ofrecerle una cirugía o ofrecerle una reanimación, pues no es lo más acorde a lo que está viendo. Entonces, tú puedes ayudarle a que esta persona también entienda los pasos a seguir. Entonces, no porque es únicamente tu opinión y ya, sino que estás ayudándole a entender que cuáles son como, o sea, como que las personas también cuando entienden su situación y como qué cosas le van a ayudar, pues también pueden adherirse a eso, ¿no? Entonces es como juntar las opciones médicas, los valores y deseos del paciente para trabajar en una decisión, una recomendación. Hablar del mal pronóstico, de una situación grave, pues va a hacer que las personas se depriman. No necesariamente. Antes, pues hablar de estos temas es difícil, es duro, genera tristeza, genera preocupación. Obviamente, pues no es fácil, pero uno lo hace por un bien. El bien es que la persona, dimensionando lo que está viendo, pues también pueda trabajar desde el realismo, desde la planificación. Disminuye pues la ansiedad porque da más ansiedad, es porque no me mejoro. Es muy común, o sea, en estos días también me decía la esposa de un paciente, él me dice, ¿por qué no me mejoro? ¿Por qué no me pongo bien? Entonces eso genera sufrimiento, angustia. Pues ciertamente eh, hay que ayudarlo a entender que posiblemente no se va a mejorar, pero pues esto se trabaja pues con tiempo, ¿no? Lo del planificar los cuidados como decíamos, y también en que las decisiones sean menos emergentes, porque si no se ha hablado, no se ha trabajado, pues es bueno, o sea, cuando lleguen los momentos graves, el paciente de la familia no va a entender nada, entonces va a estar como angustiado porque se haga algo de manera desesperada, entonces es cuando los pacientes se toman decisiones incluso que pueden caer en obstinación terapéutica, ¿no? Y que eso genera mucho sufrimiento. ¿Por qué es tan difícil hablar del pronóstico? Pues porque el pronóstico nadie lo sabe, entonces uno a veces cree que tiene que hablar de fechas, de plazos, pero no de pronto de un plazo general, entonces como hay incertidumbre, yo de eso no hablo, hay miedo de causar mal, de quitar la esperanza, pues porque hablar del pronóstico, a mí o sea, me suele pasar que pues como que le digo, bueno, ¿a ti qué te preocupa tu estado de salud? ¿O cómo ves el panorama? Como cuando abro un poquito esa ventana. Claro, la persona se siente tan enferma, de pronto no dimensiona qué va a pasar para adelante porque se siente tan enferma que es un momento de llanto, de tristeza, de angustia. Entonces uno dice, bueno, si uno no está preparado para que un paciente o un familiar te llore, te exprese lo triste que está porque no sabemos hacer eso, pues mejor no toco el tema. Es un tema que no se toca. Hay falta de entrenamiento, falta de tiempo, pues si tengo que ver un montón de pacientes de poquito tiempo, pues no les puedo dedicar el tiempo que merece un tipo de conversación, y pues nos cuesta aceptar que cuando las cosas están graves, cuando el estado de salud es tan grave, creo que eso pues pareciera que es un mal resultado y que puedo ser mal profesional de la salud. Entonces, también es aceptar que el resultado de que una enfermedad no se mejore, de que pueda venir la muerte, no te hace mal médico, mal profesional de la salud. Esto es lo primero, que los profesionales de la salud aceptemos que la muerte es real y que no es culpa nuestra, pues, o sea, cuando es de esta naturaleza, ¿listo? Las conversaciones es importante hacerlas tempranamente, como hablábamos, porque a largo plazo puede mejorar la calidad de vida, va a evitar sufrimiento porque se van a evitar medidas diagnósticas y terapéuticas desproporcionadas que causan mucho sufrimiento, la preparación, el tema muy importante de promover una cultura de las voluntades anticipadas y el duelo anticipado. Es muy difícil hacer un duelo cuando nadie está preparado para la muerte, a pesar de que sea una enfermedad larga, ¿no? Entonces, hay que trabajar.
Y no hacerlas, pues, es todo lo contrario, mayor sufrimiento, duelos más complicados, peor calidad de vida, más sufrimiento, incluso, pues, no es lo más importante, pero más costo, porque es más consultas, más intervenciones, más asistencia en urgencias, más intervenciones que pueden ser costosas, ¿no? Y no solo el costo económico, sino el costo humano de todos. Para hablar sobre el pronóstico, pues siempre esta estructura es como, bueno, vamos a trabajar sobre la conversación. Entonces, bueno, me gusta, un ejemplo es, me gustaría hablar acerca del camino que sigue con su estado de salud. ¿Le parece bien que hablemos de eso? Entonces, bueno, es importante es que entiendes de la enfermedad, mirando hacia el futuro, qué es lo que esperas, qué preocupaciones tiene. Bueno, ¿te parece bien que hablemos de lo que puede venir? Entonces la persona va a decir, ya me preocupa que me falte poco tiempo. Siempre te van a preguntar, es que ¿cuánto tiempo me queda? Me preocupa. Entonces, bueno, ¿qué te preocupa del tiempo? ¿Cómo hacerlo? Entonces, bueno, ser muy directo, muy honesto en el pronóstico. Generalmente cuando hablamos de pronóstico no tenemos que poner un tiempo de vida. Y esto es muy común. Es decir, te quedan 3 meses. Puede vivir menos o más. Entonces, ponerle una fecha, pues da mucha ansiedad. Entonces, decir, bueno, ¿por qué te preocupa el tiempo? Generalmente esa pregunta, cuando preguntan por el tiempo, es una pregunta emocional. Entonces, no la respondamos racionalmente. O sea, preguntar cuánto tiempo de vida queda, no te están preguntando que le des un número, sino te están diciendo que hay alguna preocupación. ¿Te preocupa el tiempo? No, es que no sé si voy a alcanzar a llegar a final de año, al grado de mi hijo, al matrimonio de mi hermano. Entonces, hay una preocupación. Entonces, trabajemos en eso. Hablar, hablar poco, pues como conciso, permitir que los pacientes hablen y que también respetarles su silencio, lo que van, entonces, pues que van pensando, sus miedos, preocuparse de sus miedos, sus esperanzas, sus objetivos de vida. Bueno, es importante lo que esto ya lo habíamos dicho, entonces es también sobre el pronóstico, es si les gusta el detalle o lo genérico del panorama. Siempre es muy importante estar abierta a las esperanzas, no es esperanzas pues de como irreales, sino decir, bueno, hay personas que dicen, yo creo que me voy a mejorar, entonces uno puede decir, bueno, espero que puedas estar mejor, me preocupa y me preocupa que yo veo que la situación de salud pues, está poniendo como difícil. Entonces es como alinearse en que uno puede esperar lo que el paciente pueda esperar, de que necesita mejor, pero también es ir introduciendo también las preocupaciones que uno ve. No es como, no, pues es irrealista que usted piense que se va a mejorar, es que usted se va a morir, es que su familia se va a morir, o está muy grave, no se va a curar. Eso es verdad, pero hay maneras de decirlo para que estemos más alineados. Si alguien quiere saber números de tiempo de vida, como decíamos, más bien es como lo que está de fondo. Uno generalmente dice, mira, pues decir un número uno se equivoca porque nadie sabe. Pero si es importante para la persona saber el número, lo mejor es dar como plazos, pues como un rango. Es decir, mira, en el peor escenario es 3 meses y en el mejor escenario 6 meses. Pues quizá le quedan algunos meses, quizá le quedan algunas semanas, quizá algunos días, como por probabilidades, pero pues diciendo que la mayor parte del tiempo uno se equivoca. Para terminar, esto sobre el cerco del silencio, pues cuando uno pues no es capaz de trabajar este tema, estas conversaciones tempranas sobre la información difícil, pues cae en lo que se llama el cerco del silencio. Se llama cerco, pues porque es como que el paciente está ahí protegido, como si eso le estuviera haciendo mayor bienestar, pero finalmente está marginado de su proceso. Pasa mucho con los niños, con los adultos mayores. Pues yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero uno está como entrevistando al paciente y la familia está haciendo allá señas de que, entonces el paciente dice, doctor, es grave lo mío, me queda poco, vea, necesito saberlo, quisiera atar algunos cabos,
despedirme de las personas, quisiera solucionar algunos asuntos, cada día estoy más débil. Entonces, ¿con qué queda tranquilo el familiar? No, lo tuyo es un catarro, una gripa, algo pasajero. Entonces, claro, queda tranquila la familia, pero el paciente no está mejor, ¿no? O sea, eso no le satisface porque no le va a permitir prepararse. Es una ruptura en la comunicación, pues porque eso no te está uniendo a la realidad que viven los pacientes, no hay sintonía con el paciente, con la familia, no ayuda a la toma de decisiones, como decíamos, más sufrimiento. La verdad, aunque duele, trae libertad y paz. Hay pacientes que dicen, gracias por decirme eso, porque yo me sentía muy frustrado porque no me mejoraba. Gracias porque así yo voy a poder poner mis asuntos en orden. Me duele, pero bueno, vamos a trabajar. Entonces, hay muchos factores desencadenantes. Prevenir sufrimiento innecesario del paciente, el paternalismo, hay barreras en la comunicación, relaciones familiares complejas, no hay tiempo, falta de formación, hay temas que parecen tabú que no se hablan, de la muerte, del sufrimiento, el médico protege. Hay un cerco de silencio en la cantidad de información total cuando no se habla nada ni del diagnóstico, del pronóstico. Hay pacientes que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, tratamientos complejos y no saben qué es lo que tienen. Y parcial es que los pacientes saben lo que tienen, pero no lo grave que puede ser. El motivo que lo provoca es adaptativo, es que el paciente no desea conocer la información. Entonces hay un cerco del silencio, un desconocimiento. Hable con mi familia, yo no quiero saber. Pero es desadaptativo porque la familia, el médico intencionalmente, pues hace que el paciente no sepa. ¿Cómo abordar para ir rompiendo ese cerco del silencio? Pues ver qué preocupaciones hay de fondo, el miedo a la información, explicar que hablar de esta información es importante, trabajar mucho con esa familia, ayudar pues en lo que están, en las expectativas, en los miedos, ser muy empático, muy comprensivo, pues tampoco uno va a llegar a generar más rupturas, sino que es mostrarle importante. También establecer si el paciente está en capacidad de comprender, porque muchas veces son pacientes que ya están con delirio, con déficit cognitivo, entonces uno forzar, pues, romper un cerco del silencio, pues, cuando de pronto el paciente no está en capacidad de comprender. Pero si el paciente está en capacidad de comprender, uno tiene que mostrarle a la familia lo importante y lo que merece ese paciente en conocer, porque está en todas sus facultades. Entonces, eso es lo importante de romper el cerco del silencio. Es difícil para la familia. A veces la familia cree que los que tienen que asumir la información son ellos. Entonces, claro, a ellos les da mucho temor, entonces no lo hacen. Entonces, cuando entienden que hay unos profesionales que les pueden ayudar de manera pues paulatina a trabajar eso, pues confían que uno lo puede hacer. Entonces, para concluir, es la relación con los pacientes, la familia, se fortalece a través de la comunicación, nos puede ayudar en nuestra terapéutica. Es una medida paliativa. Recordemos que paliativo significa alivio. Una buena comunicación puede aliviar. Y uno no tiene que comunicar solo con palabras, con gestos, con la presencia. Uno puede comunicar ese alivio, esa compasión, esa esperanza. Si uno tiene miedo, pues bueno, reconocer que no hay que tener miedo, pues hay que vencer el miedo a lo que implica comunicar y ser responsable de las consecuencias. Consecuencias es que si yo hablé de un tema difícil, pues yo tengo que ser consciente que eso va a mover emociones y no tengo que tener miedo. Y no puedo como dar un diagnóstico, hablar de esto y salir corriendo y decir, esto no es mío porque las emociones es de otros profesionales y yo de pronto de eso no sé. No, pues yo soy ser humano, yo puedo estar ahí, de pronto no sé decir nada, pues o sea, no sé qué decir, bueno, dilo con tu presencia. Es muy triste cuando los pacientes en cuidado paliativo se sienten marginados, abandonados por sus médicos tratantes, porque dicen, ya no hay nada por hacer, y no lo volvieron a ver. Entonces, la presencia es sanadora, la presencia de que así no, o sea, si tú eres un oncólogo, tu única experticia no es poner una quimioterapia. Si tú ya no eres capaz de poner una quimioterapia, no se puede, bueno, pues tú sigues siendo médico, sigues siendo persona, ¿ya?
Pues pongo mucho el ejemplo de los oncólogos, no es que tenga nada contra los oncólogos, sino que la mayoría de mis pacientes pues, son oncológicos, entonces pues es como lo que tengo más. Pero si tú eres un intensivista, un emergenciólogo, un cardiólogo, pues, un internista. Mal usada la comunicación puede hacer mucho daño. Entonces, bien usada puede hacer mucho bien, pero también tener precauciones de que si uno no comunica bien, por eso nos tenemos que entrenar constantemente. Bueno, eso es el tema que quería compartir. Perdón el problema técnico. Si quieren hacer, no sé, tenemos un espacio para comentarios, preguntas. Sí, Sofía. Hola, buenas noches. Bueno, soy Sofía de Cuenca, de Ecuador. Y mi pregunta es directa. ¿Qué pasa en el caso que a nosotros, yo trabajo en una unidad paliativa? En muchas de las ocasiones los pacientes, no los pacientes, los familiares de ese paciente, a veces cuando el paciente es un adulto mayor, por ejemplo, una señora de 78 años, 75 años, 80, que están muy lúcidas, pero saben que están con alguna enfermedad. Y son los familiares los que nos dicen muchísimas veces, por favor, no le cuente a mi mamá que tiene cáncer. Así, casi siempre es cuando hay una patología oncológica. Por favor, no le cuente a mi mamá, porque le va a matar la noticia y no la enfermedad. Ella se ha mantenido con esto, claro, está dolorida, ya está dentro de una unidad paliativa, está hospitalizada, probablemente tiene un mal pronóstico de unos pocos meses, exagerando, y es la familia quien nos dice, por favor, no le cuenten. Entonces, a veces sí nos encontramos en ese caso, yo no soy psicóloga, pero sí nos encontramos el equipo en esos momentos que, bueno, a ver, hacemos caso a una señora o vamos directo a la señora de 80 y más años, o le hacemos caso a sus hijos, a su hija que es muy cercana, que nos dice, yo le conozco a mi madre como la palma de la mano, por favor no le cuente. Entonces, a veces sí me queda esa disyuntiva que hacer. Y muchas Sí, gracias. con mucho gusto, gracias a ti. Pues sí, este último tema pues, del cerco del silencio es de los que más nos cuesta, pues por todo lo que implica, ¿no? Por las emociones, por los temores. Pues lo más fácil a veces es como, bueno, sí, no le digamos nada y así está tranquila. Uno tiene sí, pues, que acompañar esa familia, mostrarle que es importante. Quizá no puede que cuando los protegen tanto y que son personas muy vulnerables emocionalmente, quizá la persona no les tenemos que dar la información con todos los detalles, la minucia, pero sí poco a poco que comprendan cosas grandes. Por ejemplo, que lo que le está pasando puede que vaya a seguir empeorando, ¿no? O sea, como que en esos términos, a veces no nos interesa pues que sepa que tiene un cáncer del pulmón y que tiene metástasis por todos lados. Pues de pronto eso ya no interesa, pero lo que sí interesa es que, mira, tienes una condición de salud que no va a mejorar y que nos vamos a concentrar en irte acompañando, pero eso no puede tampoco limitar que hablemos de, por ejemplo, de la muerte. Pues es que es un tema tan tabú que es que no hablamos con nuestros pacientes de la muerte, pero es que la muerte va a pasar. Entonces, ¿cuándo les vamos a hablar de la muerte? ¿Cuándo les vamos a hablar, bueno, para usted qué es importante, de si usted de pronto no se va a aliviar, a usted qué le preocupa, qué le gustaría, qué sería importante para usted, cómo quisiera ser cuidado? Entonces, es un equilibrio, porque hay que atender esa inquietud, ese miedo de la familia, trabajar con ellos, mostrarles la importancia. Uno verificar es bueno, también de preguntarle a la paciente es, tú estás enfermo, tú reconoces que estás enfermo y le mostramos signos objetivos, te ves que te cuesta más esto, que te duele esto. ¿Tú qué entiendes de tu proceso de salud? ¿Tú quieres saber un poco cómo están las cosas e involucrar a la familia y mostrarle que de pronto la mamá, la abuela le está diciendo, cuéntenme por favor? Y eso es un deber ético. Pues obviamente uno no va a llegar a irrumpir, uno tiene que preparar el terreno para decir, mira, tu mamá está sufriendo y es importante contarle, de pronto no todos los detalles, pero vamos a irla conduciendo a que comprenda su estado de salud. Además, a veces las personas mayores, pues viéndose tan enfermas,
pues no lo verbalizan, pero en el fondo saben que están muriendo, ¿no? Pero no lo dicen también por proteger a su familia, para decir, bueno, yo no voy a, como no les voy a hacer saber que yo sé, algo así pasa, ¿no? Entonces, pero lo recomendable es, por aquí en el chat, ya te voy a dar la palabra a Viviana. Buenas noches. Bueno, ¿qué hacer cuando el familiar no desea acompañar el proceso por miedo o no desea llevarle a casa no desea llevarle a la casa para los cuidados paliativos? Bueno, no, pues es importante, por esto esta atención de cuidados paliativos es tan importante también, evaluar la realidad de la familia, involucrarlos, pues ciertamente para los familiares no es fácil, bueno, no a todos les es fácil involucrarse en el cuidado, en el acompañamiento. Hay familias que dicen, yo prefiero tenerlo en el hospital porque yo en la casa no sé qué hacer. Claro, pero yo, como le decía hoy al esposo de un año, pero ya no puede quedarse a vivir aquí en un servicio de urgencias, pues porque no es lo que le corresponde. O sea, tenemos que trabajar para que esté en su casa. Pero también lo entiendo que usted es una persona mayor y que usted va a llegar a su casa y se va a sentir asustado. Entonces, pues también es importante irles como mostrando la idea de todo lo que se puede beneficiar de los cuidados paliativos, o sea, de que hay alguien que les va a acompañar, de que les va a educar, de que no están solos. Pues esto también tiene mucho que ver de cómo funcionan pues los equipos domiciliarios. Pues a veces yo veo en mi realidad de que uno trabaja como con los equipos domiciliarios, pero los equipos domiciliarios no logran pues como cumplir todas las expectativas. Entonces, bueno, o los familiares están muy agobiados, muy deprimidos, muy sobrecargados, entonces, claro, les da temor. Entonces, por eso es tan importante el trabajo con profesionales en psicología, con profesionales en trabajo social, involucrar esto en equipo. Solo la parte médica sin un equipo es muy difícil. Viviana, ahorita leo las otras preguntas. Viviana. Gracias. A Viviana la conozco, Hola, sí. Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, mira, por fin me dediqué a esto. Me alegra. Me alegra verte acá. Y ahora justo tengo una paciente, cuando hablabas del péndulo me acordaba, porque ella es, bueno, digamos, no es que esté en final de vida inmediato, pero sí un pronóstico de 6 meses, más o menos. Y tiene, ya no es susceptible de quimioterapia, ella no quiere volver al hospital, estamos haciendo atendiéndola en la casa. Tiene un cáncer ovárico y hizo una pseudooclusión intestinal que se ha ido, bueno, le hemos ido tratando farmacológicamente porque obviamente no quiere saber nada más. Y a ratos responde, y hoy, por ejemplo, se sintió muy bien, estaba feliz. Ella conoce perfectamente su pronóstico, conoce su diagnóstico, sabe su situación y sabe que se va a morir, acepta la muerte, pero hoy al verse mejor y bueno, tener un poco más de sueños, o volver a tener sueños, ella dice, no me dejes, quiero seguir, ayúdame. ¿Cómo manejamos eso? Sí, pues y eso a veces son pequeños cambios en síntomas o en signos que hablan de una mejoría y entonces eso pues claro, te abre a la esperanza de que todo está. Entonces, pues es muy importante como también no como forzar ese péndulo como otra vez arrastrarlo a la realidad, sino como ir acompañando, pues porque eso es natural, entonces uno pues acompaña ese día, esa experiencia, lo escuchamos, lo acogemos, podemos dar como alguna información, es decir, bueno, vamos llevando el día a día, tú sabes, pues venimos en este proceso, vamos a concentrarnos en tu mayor bienestar, el día a día nos va a ir mostrando qué camino toman las cosas para ver qué tratamientos podemos ofrecerte o qué cuidados para tu mayor bienestar, vamos a seguir ese mismo camino. O posiblemente lo que ayuda muchas veces a este péndulo es que la misma experiencia de sentirse enfermo, o sea, como hay días que son buenos, hay días que son más difíciles, entonces esos días difíciles te hace volver a pensar tú, no, si es que yo estoy muy enfermo, las cosas están muy mal, entonces
ser muy pacientes con el péndulo, pues porque a veces uno ve que el péndulo se le fue como hacia la esperanza, entonces uno trata entonces uno en cuidados paliativos no todos los días le está diciendo a los pacientes recuerde que usted se va a morir, recuerde que usted, no, pues hay días como bueno, qué bueno que te sientas mejor, que tengas estas esperanzas, espero que puedas sentirte mejor así estos días, vamos acompañándote, pero si uno ya ve que la persona se queda obstinadamente de pronto en esa esperanza, pues a veces uno acompaña un poquito, es decir, bueno, recuerdas lo que veníamos viendo, te acuerdas que hicimos estos estudios, o recuerdas esta situación, y volvemos de pronto a dar esa información, pero de manera dosificada, ir acompañando ese movimiento pendular, que a veces se mueve muy rápido, a veces es más lento, pero es importante comprenderlo y no llenar de impaciencia. Qué bueno que algo les dé esperanza. Ya si se mantiene en esa esperanza irrealista, pues que es irrealista, es decir, bueno, venga, porque si usted está por allá, no se prepara. ¿Qué es lo que nos pasa a los que estamos aliviados cuando pensamos en la muerte? Que tiene mucho que ver con la pregunta de Carla, o sea, el tema de las decisiones anticipatorias, de las voluntades anticipadas también, como hablábamos, a veces las pensamos mucho en como yo qué quiero, si quiero que me lleven a la UCI, que me intuben, que me dialicen, que me reanime. Y no solo es eso, sino que uno puede vislumbrar hacia adelante como en su vida y es decir, bueno, mira, lo más importante en mi vida, por ejemplo, y podemos hacer ejercicio nosotros. ¿Qué es lo más importante para mi vida? Mi familia, mis seres queridos, esto que a lo que dedico mi vida, lo que da sentido a mi vida. Entonces, claro, ¿qué me daría si yo, por ejemplo, tuviera una enfermedad grave? No sé de pronto qué enfermedad, si todavía no la tengo, es decir, bueno, si tengo una enfermedad grave y no tiene como cura, yo no quisiera de esta manera. Yo algunas cosas pudiera ir preparando desde ya, pero solamente no hay una cultura porque de esto, pues porque cuando uno está aliviado no quiere pensar en la muerte, pues porque a uno le da miedo. Entonces es muy difícil si no hay una cultura. Hay personas que de pronto no tienen ninguna enfermedad y hablan de esto abiertamente, pero no es lo más común. ¿Qué se recomienda? Es cuando tú diagnostiques o tengas un diagnóstico de una enfermedad compleja, que ya sepas que el tratamiento no va a ser curativo, puede que no estés en una etapa muy avanzada, pero sería bueno pues como ir conversando, no necesariamente como firmar un documento, sino es decir, bueno, venga, vamos conversando. Entonces, por eso yo les hablo de las conversaciones tempranas y sobre todo cuando uno identifique que la situación va progresando, se va haciendo pues como más difícil. ¿Sí? Elvia pregunta sobre la presión de los familiares, a mí, pues personalmente, no me gusta llamarlo encarnizamiento, pues porque eso suena como yo estoy trabajando con un pedazo de carne, no sé, o sea, así lo siento. Entonces, yo hablo más de la obstinación o el ensañamiento terapéutico, que es como esas medidas que suelen ser, pues la obstinación es como una actitud que es insistente cuando uno no va a sacar un fin pues provechoso o benéfico, ¿no? Y puede ser no solo terapéutica, sino diagnóstica. Entonces es cuando son las medidas desproporcionadas que finalmente lo que hacen es generar más sufrimiento, incluso pueden prolongar, pues llevan a la distanasia, o sea, a una muerte con sufrimiento. Y a veces uno se mueve por la presión de la familia, es verdad, la familia es hágale todo que no importa. Entonces, bueno, esto pasa mucho en una cultura que no se ha tenido en cuenta lo que el paciente quiere, desea. Habla mucho de una cultura de unos cuidados paliativos no tempranos, porque las personas van tomando conciencia de qué es lo que más alivio le trae. Cuando uno conoce un paciente de manera temprana, uno de cuidado paliativo puede trabajar para que la familia no sienta que el único camino son las intervenciones que son muy agresivas. Y además uno trabaja es por promover, pues, claro, los deseos de los pacientes. Hay situaciones muy complejas en que hay familias que no entienden, que por el temor. Entonces, pues también ahí es importante el criterio médico, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea,
Lo que pasa es que si uno es un médico, pues obviamente que solo tiene aquí la presión de la familia, de pronto por el miedo de que te van a demandar o que se van a ir en tu contra, tú dices, bueno, pero yo como médico veo que lo mejor, lo más ético, lo más adecuado es este camino. Si la familia presiona y presiona, yo honestamente si me preguntan a mí, yo de ahí me salgo y yo no estaría de acuerdo. Y yo digo, pues simplemente me está diciendo la familia que haga eso, porque la familia lo diga, yo lo tengo que hacer. Pues si es que veo, incluso cuando son casos tan difíciles de la familia, que no sirve mucho hacer trabajo en equipo. Entonces, claro, eso no es solo para el médico de cuidado paliativo, es decir, bueno, un trabajo con el de cuidado intensivo, con el, si es un adulto mayor, de pronto con un médico internista, con un pediatra, con todos, o sea, incluso, pues esto no es que pase de, pues en casos complejos que sea la familia irracional, no. De hecho, en este momento en la clínica tenemos uno y uno dice, los de cuidado paliativo tuvimos que salir de ahí porque la familia pues no nos, pues como que nos puso ahí un pare, los geriatras salieron ahí, o sea, como que han roto relaciones. Digo, ahí se está cayendo una obstinación terapéutica y se ha metido comité ética y todo, es muy complejo, pero no es lo que uno más ve, pero uno ve que la presión de la familia responde a, no porque la familia sea irracional, sino porque están en tanta angustia que no les han ayudado a esa comprensión pronóstica. Y las familias en general no quieren hacer todas estas cosas por hacerle daño. Entonces sí es bueno que ellos tengan unos médicos, un personal profesionales de la salud que les ayuden a comprender que esos caminos no van a ser bien. Pero pues a veces es muy difícil porque uno de pronto como médico de cuidado paliativo, otro médico dice, no, este camino tan intensivo no, pero de pronto el, no sé, pues el otro médico que está también ahí tratando no opina lo mismo, entonces es difícil. Pues a mí me ha pasado muchas veces eso, o sea, yo opino una cosa y de pronto el oncólogo opina otra, pues es muy difícil. Entonces, ¿a quién le van a creer? Pues obviamente el oncólogo. Pues el oncólogo dice, no, llévelo a la UCI, reanímelo. Y pues, bueno, vamos allá acompañando y pasa mucho. En la observación terapéutica pasa mucho y es, ojalá fomentemos una cultura del cuidado paliativo de manera más temprana para evitar esto. Patricio, estabas alzando. Hola, buenas noches, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, mi pregunta está enfocada, recuerdo un caso, hace unos 6 meses, la persona que atendía en cuidados paliativos falleció de un cáncer de próstata muy avanzado, una recidiva de su cáncer. Se logró hacer los cuidados al final de la vida de forma adecuada los últimos meses de vida de la persona, pero la esposa de esta persona, que es una adulta mayor en este momento de 85 años, después del fallecimiento de su esposo, su grado de demencia, su cuadro de demencia empeoró un poco más. Pero la familia tiene el rechazo aún de poder mejorar su calidad de vida en esta etapa, porque vive todavía el duelo está muy perenne el duelo del esposo de la señora. ¿Qué hacer en estos casos? Y claro, el problema es que la familia ha cargado el cuidado a una sola cuidadora principal. Entonces, esta persona le ve, le cambia, le lleva sus terapias, le hace, pero el resto se ha deslindado. ¿Qué hacer aquí? ¿Cómo abordar este caso? Sí, pues lamentablemente, pues a veces uno ve los casos de cuidado paliativo y lo más difícil no es la enfermedad, pues, o lo que está viendo el paciente, sino los contextos sociales de los cuidadores, lo que está detrás, todo el tema emocional. Entonces, en estos casos es que se hace muy importante, como les decía anteriormente, trabajemos en conjunto con profesionales en el área psicosocial, de poder apoyar a estos, o sea, finalmente uno lo hace como por el bienestar del paciente, pero uno tiene que involucrar y contar con quién es la red de apoyo, quiénes están ahí, en qué condiciones están, no solo físicas, sino mentales, cognitivas, emocionales. Es verdad, hay personas que son, pues, se inhabilitan para el cuidado, pues, un duelo reciente o, pues, o por una experiencia que hace que sea muy difícil. Entonces,
son casos que uno dice, bueno, ¿en qué lugar van a estar mejor mientras atendemos esta realidad? Y eventualmente en las instituciones de salud tenemos nuestros pacientes porque ir a la casa no es una opción, pues por la red del cuidado, lo que les mencionaba ahora. Entonces, ojalá que en muchos lugares se pudiera favorecer espacios tipo como los hospice, pues, o sea, como que esto pues de pronto en Latinoamérica todavía no es como muy fuerte, pero bueno, o no sé, o programas que son también de lo que se hace pues como de comunidades compasivas, pues que son, no hay cultura quizá en muchas ciudades latinoamericanas todavía, de decir, bueno, o sea, es que de pronto hay familias que son reducidas o familias que no tienen las condiciones o que viven todos lejos, pero bueno, es decir, el vecino, el compañero, voluntarios, hay personas que pueden involucrarse en el cuidado. Entonces es como armonizar como muchos sistemas y sí se necesita como muchas herramientas psicosociales como para finalmente pensando en el paciente, pero como con todo este soporte. Bueno, por aquí Ivonne dice, ¿qué recomendación nos daría cuando la información debemos proporcionarle a un adolescente? Sobre todo cuando los tutores no desean que se les diga acerca de la enfermedad. Pero el paciente a solas le pregunta qué pasa conmigo. Pues yo no soy el que tenga más experiencia como en las etapas, por decir así, evolutivas, como de la psicología evolutiva. Pues es importante ver no solo como la edad cronológica, sino también cómo está la psicología pues, del adolescente, pues en qué etapa está, en la comprensión de la realidad. Generalmente, pues incluso desde la aproximación del cuidado paliativo pediátrico, se promueve participar en la capacidad que tengan para comprender los niños y los adolescentes. Es muy importante entender esa psicología, pues desde esta psicología evolutiva, cómo es la comprensión. Y de ahí trabajar, pues todo lo que hemos hablado del cerco del silencio, o sea, el hecho de que sea un niño, adolescente, no quiere decir que no se le margine la realidad porque no entiende. Hay niños, desde la niñez se puede entender de cierta manera, pues, o cómo se aproxima al mundo la muerte. Incluso hay niños, pues, o adolescentes, etapas muy tempranas, que comprenden la realidad incluso hasta mejor que la de un adulto, o están como en una libertad para aproximarse al tema. Entonces, si el niño, pues, o el adolescente está preguntando, eso ya es, pues, un signo de que es importante comprometerse con esa pregunta, porque no podemos solo atender a la realidad de los papás. Obviamente pasa lo mismo, o sea, el cerco del silencio pasa con los niños de edades muy tempranas o edades muy adultas. Entonces hay que trabajar en eso, apoyarse mucho desde la comprensión, desde la psicología evolutiva, es este niño o este adolescente, cómo está, en qué capacidad está de comprender la realidad para irme aproximando en la capacidad que tenga para comprender. Elio Gonzalo dice, ¿utilizaría la comunicación con los familiares o el paciente por medio de historias o cuentos? Bueno, pueden ser herramientas que pueden ayudar. Yo creo que uno las herramientas las puede usar de acuerdo al conocimiento que tenga de los pacientes. Pues, obviamente, para uno establecer como estas herramientas terapéuticas, pues le ayudaría mucho conocer cuál es la aproximación que los pacientes tienen a la realidad. De pronto, si uno dice, mira, esta herramienta me puede ayudar para como darle más peso a la información, al contenido de la información, se puede hacer. De hecho, pues hay muchos materiales y muchos recursos al respecto que pueden ayudar en la comprensión de realidades sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad, sobre la muerte, que pudieran ser útiles. Bueno, no veo más preguntas. No sé si hay algún otro comentario. Espero pues que haya sido de utilidad, pues es un tema que hay mucho para profundizar. Una cosa en lo que hablamos aquí, como les decía, es la teoría, pues ya uno en la práctica, muchos pacientes, muchas realidades se salen de la literatura, pues porque cada persona es, por decir así, única. Entonces, es como, ¿qué les recomiendo yo con respecto a la comunicación? Como recordar algunos principios, algunas pautas fundamentales, algunos aspectos que nos pueden servir. Pues lo más importante es este conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, de los contextos de los pacientes, este acompañamiento y a medida que nosotros vamos haciendo relaciones, vamos a tener pues como más criterio también como para
para saber cómo acompañar a nuestros pacientes. Bueno, agradecerle muchísimo, estimado Álvaro, y a los participantes que estuvieron en estas jornadas. Igual recordarles que las mismas van a ser están siendo grabadas y se las vamos a compartir por la plataforma. Antes de finalizar con la jornada para tener el registro visual de cada uno de los presentes, luego me ayuden encendiendo sus cámaras y levantando su manito. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche.